Bueno, señoras y señores, ya abordando la nave, Real Talk, el Real psicólogo Talk. Mike Díaz y Sandy Sabiñón con ustedes ya en la estación Real Talk. Hoy vamos a viajar, vamos a iniciar un viaje hacia el planeta psicológico. Pero, aunque empezamos con los aplausos, porque es un asunto ya de tradición, siempre iniciamos el programa aplaudiendo, vamos a tratar un tema muy serio, que es el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Ustedes saben que en los últimos días ha sido tendencia todo esto de este conflicto entre esas dos naciones, que ha sido lamentable, muchas pérdidas, más de 300 personas ya muertas, según los informes. Y quisiéramos, Mike, que profundizáramos un poco sobre la psicología, qué pasa en la mente de las personas que toman la decisión de bombardear un país, como es el caso de Vladimir Putin como representante de Rusia hacia Ucrania. Tú sabes que porque a pesar de que hay un conflicto histórico de intereses geopolíticos, de intereses económicos, evidentemente influye los primeros mandatarios, influye la personalidad de los primeros mandatarios de las naciones para dar el paso hacia una guerra. Exacto. Perfecto. Siempre el factor psicológico, el factor personalidad se impone en la decisión de un dictador. Y uno diría un dictador porque tú comienzas a hablar de Rusia y muchos no consideran a Vladimir Putin como un dictador. Pero sí, todo lo que él ha venido haciendo en los últimos años, son 20 años que tiene ya en el poder, da a entender que es una figura dictatorial. Y también en un país donde no hay libertad de prensa, como hay en Rusia, donde los canales estatales solamente publican noticias que favorecen al gobierno de turno, en donde hay una serie de libertades reprimidas en todo el sentido de la palabra, podemos hablar de dictadura. Aunque la gran mayoría lo apoye, independientemente. Y es que Rusia tiene tradición de opresión. Y ya hemos visto ya desde sus orígenes, desde las revoluciones y destrucciones de los regímenes zaristas. La primera revolución rusa de 1905, la segunda de 1917, y luego su incursión en la Segunda Guerra Mundial. Porque fíjate, en la Primera Guerra Mundial Rusia no participó prácticamente. Estaba en una guerra civil interna. Recordemos ahí a ese señor, Vladimir Lenin. Estaba sumergido en adueñarse de los medios de producción de Rusia y convertir a Rusia en una gran potencia que a fuerza de terror y pánico y miedo logró anexar una serie de países que construyó lo que hoy conocemos como la Unión Soviética. Correcto. Que en términos quizás literal no vemos la Unión Soviética, pero que la estamos viendo todavía ahí. Porque cuando vemos este tipo de medidas que toma Rusia para atacar un país que bajo varios acuerdos ya, que comenzaron a partir de el 1949, 1991, 2014, acuerdos que se han hecho en diferentes países. Por ejemplo, el acuerdo de Minsk. Sí. El acuerdo, por ejemplo, que se hizo en Budapest, la capital de... ¿Cómo se llama este país? Bueno. Eso mismo, en Budapest. Fueron acuerdos para no violentar el derecho a la soberanía. Y esos acuerdos hoy en día se han roto. Entonces tú preguntabas, ¿a dónde llega un presidente mentalmente para tomar decisiones tan trágicas de violentar la vida? Porque cuando hablamos de guerra... Capital de Hungría. La capital Budapest. de Hungría, exacto. Budapest, Hungría, la capital de Hungría, Budapest. Mira, antes de que tú profundices sobre el tema, porque tú dijiste algo muy interesante, que aunque Putin es el presidente de Rusia, tiene características dictatoriales. Y, por ejemplo, Juan Bosch utilizaba el término de dictadura con respaldo popular, porque eran dictaduras respaldadas por la democracia. Por la mayoría. Por la mayoría. Pero vamos a ver cómo se construyen esos partidarios y adeptos y seguidores de un régimen. Correcto. Entonces, cuando tú analizas el conflicto, no importa las razones que pueda tener Putin, invadir a una nación y bombardearla, óyeme, es una cosa dantesca. Y yo viendo el perfil de él, yo siento como que él se siente
una nueva versión de Stalin. Bueno. O una nueva versión de Hitler. Porque es una cosa hasta en la personalidad. En la personalidad. Y no, y yo creo, perdona que te interrumpa, que eso se debe a que son el dictador o la sustancia de un dictador, no importa la persona, tiene características similares. Bueno, lo primero es que hay algo que une a los dictadores. Los dictadores son de personalidad megalómana y narcisista. Y una de las cosas que caracteriza hasta en lo que usa y el vestuario a ese señor, a Vladimir Putin, es un dictador, un tipo narcisista. Las cosas de él son sumamente extremas. Los lujos, la ropa, los relojes. O sea, estamos hablando de una persona que ha dado todas las señales en la forma de vestir, en la forma de hablar y en concentrarse en la guerra, en armar a un país por encima de otras naciones. Oye, el presupuesto de armas en Rusia es el más grande del planeta. Wow, increíble. Y eso te dice a ti con qué propósito yo me armo de esa manera. Quiero infundir terror y miedo psicológico para que todo el mundo sepa de que nosotros somos capaces y que estamos armados y que podemos en cualquier momento hacer lo que sea para sostener el orgullo de una nación. Porque ahora mismo se está peleando también por el orgullo de una nación, porque hay medidas. Así es. Es el orgullo de Rusia. Así es. Que está representando Vladimir Putin, como pasó con el dictador Hitler. Era el orgullo de Alemania que estaba puesto ahí y por eso muchos amaban a Hitler. Así es. Porque él lo puso a verse como dioses y como soberanos y como la crema innata de Alemania. Eso mismo está haciendo Vladimir Putin. Por eso tiene mucho respaldo. Y por eso encuentra un nicho de personas que lo apoyan. Ellos apelan al valor patriótico. Al valor patriótico. Y ahí es que está el orgullo, como tú dices. Y ahí está el orgullo. Y por eso vamos a defender el orgullo de Rusia. Exacto. Pero 20 años en el poder, o 21 años que ya tiene este señor en el poder, es lo que ha construido también la creencia en la mente de Vladimir Putin de que él es soberano y todopoderoso. Y de que lo puede hacer todo. Y que lo puede hacer todo. No hay límites. Y no hay límites. Así es. No hay límite y que él lo puede hacer todo. Y por eso yo he dicho siempre que no se le puede dar tanto poder a un hombre, de durar tanto tiempo en el poder, por más bueno que sea. Así, tú sabes que yo dije en el introito del conversatorio de que no importan las razones que pueda tener Putin o Rusia. Para matar, ¿no? Exacto, para matar. Yo me refiero, y aquí podemos hacer brevemente un capítulo del origen de este conflicto. Exacto. Porque parte del discurso de Putin es que Ucrania, que quiere pertenecer a la OTAN, a los países europeos, eso implica que en Ucrania se expandan las bases militares. Exacto. Y las armas militares también que pertenecen a la OTAN. Y eso, como Ucrania limita con Rusia, evidentemente esas armas son una amenaza para Rusia. Entonces, Vladimir Putin en una conferencia de prensa, él mismo dijo, óyeme, si se paran en nuestra limitante territorial y nos apuntan con armas, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿O cómo reaccionaría Occidente? Pero fíjate que eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y él está diciendo que está atacando porque no quiere que eso pase. Exactamente. Entonces, yo lo que siento es que él está utilizando eso como pretexto. Eso es un pretexto. Para una forma de invadir Ucrania y así realizar lo que él en el fondo quiere, que es una expansión territorial de Rusia. Porque Rusia perdió territorio. Rusia perdió territorio. Recuerda que Rusia... Para expandirse territorialmente. ¿Cuándo comienza la Unión Soviética? Después de la Revolución Rusa de 1917. A cargo de Vladimir Lenin, que luego la capitaliza Joseph Stalin. Exacto. Pero recuerda que en el 1922... Creo que 26 de diciembre de 1922 comienza la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Así es. Y luego entonces de la disolución a través de la perestroika de la Unión Soviética en el 1991, pierde 6 millones de kilómetros cuadrados. Así es. Pero esos 6 millones de kilómetros cuadrados representa una riqueza en subsuelo de productos minerales como el gas. Correctamente. Rusia es el mayor productor de gas. Entonces Ucrania representa tuberías de gas. Así es. Que hay todavía subterránea, que representa el 40% de las ganancias según estudios. Y que es una potencia económica. Y Ucrania es una potencia económica y productora de cereales y de muchos materiales que abastecen a Rusia. Porque tiene un mejor clima. Rusia es una nevera fría. Así es. ¿Entiendes? Y su fuerza está en el gas.
Que de hecho, el poder de Rusia es militar. Rusia Y que no cometió- representa una potencia económica ni una amenaza Y que económica. cometió un error ¿Entiendes? en el 1879 de vender Alaska a los Estados Unidos, Así es. que es uno de los mayores productores ahora mismo de petróleo y de oro. Correctísimo. Luego de este preámbulo esquemático, vamos a profundizar en la personalidad, no solamente de Putin, porque me gustaría que hiciéramos una contraparte de la personalidad patriótica de Zelensky, el presidente de Ucrania, y de Putin. Pero vamos a empezar con Putin, que evidentemente, como ya dijimos, tiene características dictatoriales. Reconociendo que este muchacho fue elegido Zelensky, democráticamente. Totalmente. Con el 70% de las votos. Y que él pertenece a esa región que ha sido que es rusa, donde se habla ruso. Él habla ruso. Así es. Y esa población lo eligió porque antes de entrar al perfil psicológico tenemos que aclarar algo. Una de las cosas que justifica el gobierno del Kremlin, de Putin, de que puede entrar a Rusia, es que la gran mayoría de los ciudadanos piden ser rusificados, si se puede utilizar el término. Sí, porque recuérdate también que hay un conflicto histórico-cultural. Pero cuando porque tú ves... hay muchos rusos en Ucrania. Sí, pero cuando tú ves que la gran mayoría de la población... Porque algo con lo cual no contó Putin era que la población iba a ir a pelear por Ucrania. Así es. Él esperaba tener un conflicto militar. No, pero entonces encontró un conflicto con civiles. Y se encontró también con un Zelensky empoderado que no salió cuando los Estados Unidos Y que le él- dijeron, ven, sale en exilio. Ajá. Y él se quedó. dijo, no, aquí hay que matarme. Así aquí. es, así es. Un tipo con pantalones. Así es. Y dispuesto a lo que venga. No, y que la población, como Y tú esa dices, actitud del presidente es que hace que mucha gente se embantalonen y ese 70% lo esté respaldando en las calles. que la población, como tú lo acabas de emitir brillantemente, la población completa de Ucrania, los ucranianos están respaldando a su presidente. Entonces se le cae la teoría de que es que desde el mismo Ucrania hay una voz que dice, ven, queremos que Rusia sea que gobierne aquí. Correctísimo. Entonces, la presencia de civiles en las calles armados. Oye, me sorprendió ver una modelo de revista ucraniana Así es. dejar los tacos, el maquillaje y los bellos vestidos para cargar un arma de alto calibre y ir a defender a Así Rusia. es, así es. Y escritores, muchísimas personalidades ucranianas Están en las calles. defendiéndose ante Rusia. Así es, en las calles. Defendiéndose. Así. Y eso dice algo. Pero bien, en otro orden de ideas relacionado con las La personalidades. personalidad de Putin. Vamos a empezar con Putin. La personalidad de Putin. Tú sabes que Putin es un individuo formado en la KGB. Y todo el mundo sabe el entrenamiento militar y psicológico de la KGB. O sea, no, perdón, aclaro. No todo el mundo sabe eso. ¿Verdad, Sandy? Di que todo el mundo. Son pocos los que saben eso. Eso quizás lo sabe uno porque se documenta un poco y lee. Sí. El entrenamiento militar que le dan a estos individuos. Inclusive, creían que Putin tenía algún tipo de problema neurológico, neuropsicológico. Porque él tiene una posición al caminar que parece tener algún tipo de negligencia de la lateral izquierda. Él camina con un brazo extendido de esta forma. Así es. Y camina, este brazo siempre anda. No lo mueve. En movimiento. Creo que es el brazo derecho, ¿verdad? Sí, el brazo derecho él no lo mueve para nada. Totalmente No lo mueve. rígido. Y eso te hace entender, ¿verdad? Que este tipo tendrá algún tipo de patología física. Eso tiene una explicación, o pero voy a dejar que neurológica. tú la hagas. Pero Adelante. eso tiene una explicación y tú sabes que a ellos lo enseñan a mantener esa posición rígida para tener más capacidad y más flexibilidad para desembolsar su arma de Así fuego es. en el momento que se vea amenazado. Así es. Pero todo el mundo lo tildaba de algo raro. Hasta que comenzaron a ver otros que han pertenecido, otros líderes que han pertenecido también a la KGB y que fueron entrenados con este entrenamiento militar. Y una de las cosas que la KGB enseña a esos soldados es a ver la guerra como una vía única de salida cuando hay un impasse. Y no negociar bajo ninguna situación, si no se puede llegar a un acuerdo, que no haya guerra. Porque ellos dicen que a través de la guerra es que se consigue la paz. Así es. Esa es una de las premisas número 1 de la KGB. Entonces, el individuo está predestinado, está predispuesto a la guerra. Porque es un militar, es un soldado. Ese individuo está puesto ahí. Y los soldados en la guerra, los soldados o dictadores, que la gran mayoría han sido soldados, los dictadores. Oye, el perfil que une a los dictadores. Han sido soldados. Wow. Hitler fue soldado. Stalin fue soldado. Casi todos. Los dictadores, se pudiera decir que los dictadores tienen una tendencia Mao a Zedong. la violencia. Mao Zedong. ¿Entiendes? Mao Zedong
Franco en España. Así es. Mussolini. En sí, Italia. Mussolini. Las camisas negras de Mussolini. También. De ahí vienen los bolcheviques también. Copiando de ahí. ¿Entiendes? El uniforme militar. Y Hitler también. De ahí fue que copió. Así es. Los soldados de Hitler también copiaron de ahí. De Benito Mussolini. Y todos tienen ese punto en común. Que cuando tú eres soldado, te enseñan a no ver otra opción que no sea el conflicto militar. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque, y lo repito, es decir, las personalidades dictatoriales tienen una tendencia a la violencia como la resolución de sus problemas. No hay una tendencia a la comunicación ni al diálogo. Ni al diálogo. Pueden marear. Pero cuando ven que sus peticiones no tienen un punto híbrido, o no punto híbrido, porque ellos son... la mentalidad de los militares y de esta gente psicológicamente están preparadas para ganar, no para que haya un equilibrio. En los conflictos siempre se busca la media, ganar. Exacto. Pero los militares no ven eso como una opción. Yo debo de adueñarme. Yo debo de avasallar a mi oponente. Yo debo de quedarme con todo. Y por eso siempre en la guerra se habla del botín. Yo no comparto el botín. O todo o nada. Y eso es lo que está provocando la guerra en Rusia, ahora mismo en Ucrania. Porque hubieron acuerdos donde quizá la OTAN no iba a entrar. Pero no se quiso llegar a ese acuerdo. El acuerdo de yo tengo que adueñarme de este terreno obligado porque esto es mío. A la mala, así es. Y aunque ustedes me lo quitaron a mí con acuerdos, porque nosotros estábamos debilitados, ya tenemos armas de nuevo. Oye, ¿cómo es la cosa? En el tiempo que ustedes me avasallaron, ya veníamos de una guerra mundial donde estábamos debilitados. Estados Unidos sabiamente construye la Unión Europea, porque esos fueron ellos, olvídate. Claro, y la OTAN estaba respaldado porque él fue el mayor ganador de la guerra. Está la Unión Soviética destruida, entonces no hay de otra que rendirnos a sus pies. Pero ya nosotros crecimos de nuevo económicamente, somos una potencia en armamento y podemos pelear de nuevo. Entonces ahora vamos a luchar para ver lo que va a pasar. Que de hecho veo muchas personas en Twitter criticando una pseudo actitud pusilánime de la Unión Europea y la OTAN ante la respuesta de la invasión la mejor actitud Rusia. Son ellos. Pero yo creo que es correcta la actitud. No quieren guerra esa gente. Esa gente no quiere guerra. ¿Cuál es la actitud o cuál es la vía? El diálogo en primer lugar. Ya Rusia y Ucrania están en una mesa de diálogo. El día de ayer iniciaron esa mesa de diálogo. Que esperemos que pues, se pueda buscar una solución. Pero en segundo lugar también tanto las principales potencias, Estados Unidos, a excepción de China, que ha hablado y ha acusado incluso a Estados Unidos de esta guerra. Ese es otro tema. Pero las sanciones económicas es lo que se está aplicando contra Rusia. Exacto. E incluso hasta la misma plataforma YouTube, para irnos a un tema tecnológico, por ejemplo, ha sancionado a todos los medios de comunicación de Rusia para en no monetizar. Le ha cortado la monetización económica de todos los medios digitales a Rusia. Así la Unión Europea ha anunciado un paquete también de sanciones. Estados Unidos por igual, que no van a comprar los productos que acostumbran a comprar en cuanto a las exportaciones de Rusia. De manera que la actitud de fomentar el diálogo y sancionar económicamente para mí es la correcta. Y con esto principales concluyo. socios comerciales. ¿Me entiendes? Es la correcta porque no podemos responder con armas también. Pero que eso le conviene a Estados Unidos ahora. ¿Sabe para qué? Para venderle gas a Europa. ¿Entiendes? Si respondemos con armas... A ellos que le conviene. Estados Unidos es un sabio. Estamos acreditando el problema de la guerra. Exacto. Entonces, cuando un cerebro como el de Putin llega a la guerra, que no tiene otra salida... Hay un libro escrito por John Gunster. De los regímenes totalitaristas se llama. De los regímenes totalitarista. Y en ese libro él explica y dice cómo es el cerebro de los dictadores. Él dice que en el cerebro dictador hay una neurosis. Neurosis es un individuo ansioso y perturbado. A eso se refiere a la neurosis. Y que una cosa que caracteriza a esos dictadores que promueven la guerra es la bipolaridad. Son individuos bipolares. Que ya vimos a Hitler. Hitler era un tipo bipolar, un tipo obsesivo. Así es. Y cuando analizamos la infancia de estos individuos, tuvieron una infancia peligrosa.
y muy difícil. Que y, lo si, hace... y si lo trae al terreno o aplatanándolo, en el caso de Trujillo, totalmente obsesivo también. Claro, son megalómanos, son narcisistas y son obsesivos compulsivos. Y también hay otro individuo que se llama Henry Einstein. Es un catedrático de psicología política de la Universidad de Jerusalén. Y ese individuo dice que los dictadores también tienen un problema de distorsión genético. Que se ha estudiado el cerebro de dictadores ya fallecidos. Interesante. O sea, se puede decir que hay una predisposición genética. Hay una predisposición genética a tener un gen que se llama BRP1. Y ese BRP1 es un gen que sintetiza unas hormonas, una sustancia bioquímica en el cerebro que invalida la capacidad de generosidad en el individuo. Wow. Y de los vínculos sociales afectivos. ¿A qué nos referimos? Que estos individuos llegan a un momento que no sienten ni padecen emocionalmente por la gente. Y que se les importa hacer lo que sea con fin de obtener el poder. Y ya vienen predispuestos con esta alteración genética en ese gen que se llama BRP1. Ahora, tú has mencionado la palabra megalomanía en varias ocasiones. Vamos a desmenuzar eso porque me inquieta saber qué hace pensar a una persona de que él lo es todo, de que yo soy el único, de que yo lo puedo todo, de que todo es para mí. ¿Cómo se construye ese círculo egocéntrico de esa personalidad dictatorial? En el concepto de psicología política y del perfil psicológico de un dictador o de un gobernante. Cuando un gobernante ve que todas las jugadas se le dan, va reforzando eso en ellos. O sea, si todo lo que yo trazo y todo lo que yo digo, todo el mundo dice sí. Si no tiene oposición. Y no veo oposición. Tengo el parlamento a mi favor, porque eso fue lo que hizo Putin. Putin tiene el parlamento a su favor. Tú sabes que Rusia es una república parlamentaria. Entre comillas. Porque como república no se puede ver a Rusia. Claro. Rusia ahora mismo es dictatorial. Y tiene un gobierno que tiene 20 años ahí y que ha hecho todo lo posible por avasallar todos los partidos políticos en Rusia para él quedarse con el poder. Entonces, al él ver que todas las jugadas se le dan y que lo hace en base a que la clase empresarial poderosa, a quien él le vende gas, a quien él le vende petróleo, a quien él le vende energía, lo apoya, porque ahora mismo hay una revista que sitúa a Vladimir Putin como el individuo más rico del planeta. Así es. Nosotros creemos que Benson, que Carlos Slim, que no tiene nada de socialista ni de comunista. Es un capitalista. Es un capitalista total. Neto. Así es. ¿Entiendes? Como se sabe de los Castro en Cuba. ¿Entiendes? Son una cortina de humo. Pero tienen que manipulan al pueblo. Inmensa. Manipulando a los pueblos. Entonces, este individuo, al ver que todas las jugadas se le dan y que ya compró el poder empresarial, el poder político y militar. Eso es importante porque lo que tú estás diciendo es parte de la construcción del concepto de democracia también. Exacto. O sea, la no oposición fomenta el egocentrismo, la megalomanía. Exacto, la no oposición. Eso es lo que fomenta, que yo soy único. Yo soy único, no hay competencia. Entonces, lo primero que hagan los megalómanos es destruir la competencia. Y eso es lo que ha hecho últimamente, en estos últimos años, el presidente Putin. Como lo han hecho otros gobiernos de aquí. Que aunque después se les saca factura. Porque los imperios se destruyen a nivel interno, a lo interno. Sí. Todos los imperios de las sociedades humanas, desde el imperio romano hasta el imperio de los griegos, el imperio selyúcida y todos los imperios persas, los egipcios, todos se destruyeron cuando a nivel interno uno se creía el único. Entonces, para poner en contexto, vamos a mencionar nueva vez las características de la personalidad dictador. Hablamos de megalomanía, en primer lugar. Hablamos de bipolaridad. No, el bipolar viene siendo ya otro tipo de patología que se ve en algunos dictadores. Pero yo hablaste también de una predisposición genética. Una predisposición genética, eso sí. Hay una predisposición genética y hay un señor que también es catedrático y director de la Universidad de Washington. La Universidad de Washington, ese individuo se llama Henry
Henry Esquivel. Y Henry Esquivel dice que hay una característica reptiliana en el cerebro de los dictadores. ¿Y a qué me refiero? Un cerebro reptiliano es un cerebro cazador, un cerebro animal. Correcto. Y esta característica de cerebro animal buscan a toda costa ser yoico. O sea, tienen una forma de imponerse, son territoriales, ¿entiendes? Son agresivos y tratan siempre de avasallar a su presa. O sea, este cerebro reptiliano lo que busca es tomar el control absoluto y total. Lo que hacen los animales normales, marcan su territorio orinando. Entonces, esta gente, todos dictadores, se orinan sobre todo el mundo marcando territorio. ¿Cómo? Estableciendo medidas dictatoriales, comprando el poder y de una forma u otra tratando de eliminar a todo aquel que le haga oposición. En la mente de un dictador no existe o no visualiza de que él también va a morir en algún momento. Porque cuando yo creo que la muerte o el pensamiento a futuro de reconocer de que ya en algún momento tú no vas a existir, genera en ti una serie de un impulso de bondad. Algo paradójico. Oye, lo que te estoy diciendo, un impulso de bondad a tú querer hacer las cosas bien, porque sabes que al final, que por más excesivo que seas, por más obsesivo, por más tendente a hacer daño que hagas, llegará a tu fin, Sandy, también. Me interesante lo que está preguntando, pero paradójicamente, lo que mueve a los dictadores es el miedo. El dictador es movido por el miedo, oye. Increíble. Uno cree que el dictador es un individuo que no tiene miedo, es un individuo con mucho coraje, con mucha valentía, con mucha fuerza. Pero lamentablemente la zapata y la estructura piramidal donde se sustenta esa valentía, ese coraje y esa agresividad es el miedo. Wow. ¿Entiendes? ¿Y el miedo a qué? Mira qué el miedo entonces, a perder el poder. Y por eso se mueve. El miedo juega un papel entre las dos partes. Clave. O sea, es un catalizador de para hacer el mal. Exacto. Y es un catalizador también para permitir, para que los buenos permitan que los malos hagan el daño. ¿Qué daño? lleva a Putin a invadir Ucrania? El miedo. Es por miedo. Porque todavía Ucrania nos representaba una amenaza. Y lo explicamos en el introito del programa. Es por miedo de que Ucrania le instale a través de la OTAN bases militares que estén apuntando a Rusia. Exacto, el miedo. Entonces, hay un coraje. Porque el sistema nervioso autónomo, y estoy hablando de neuropsicología aquí del miedo, el sistema nervioso autónomo tiene dos subdivisiones. Tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático. En el simpático está la reacción del miedo. O sea, cuando un individuo está enfrentando una situación amenazante, se prepara y se condiciona para la lucha. Exacto. ¿Entiendes? Pero hay una predisposición también a iniciar una lucha antes de tener el objeto de temor al frente. Y en el cerebro de los dictadores, según James Fallon, que es un estudioso neurocientífico acerca de las patologías que están relacionadas con la conducta maligna de los psicópatas y también de los dictadores. Él escribió un libro muy interesante relacionado con psicología política y el cerebro de los dictadores y de los delincuentes y todas esas cosas. Y él explica bien claramente ahí que el móvil que mueve a estos individuos a hacer todo eso no es el coraje, no es la fuerza, que es el miedo, sino que el miedo es el catalizador para hacer, y a veces para hacer el mal. Infundido en algo que muchas veces no representa una amenaza. Si fulano está creciendo, calculo a futuro, como tú decías, y esta gente no piensa en el futuro. Si ellos piensan, y porque son neuróticos, es que tienen miedo. El neurótico es ansioso y planifica mucho el futuro. Wow, interesante. Entonces, eso lleva a que voy a atacar primero. No voy a dejar que cuando venga a ver me agarren asando batata. Entonces comienza a atacar muchas veces a aquellos que ni siquiera están planificando atacarle. Correctísimo, correctísimo. En el caso de la personalidad contraria, que sería Zelensky, el presidente de Ucrania, el cual ha mostrado un gran valor patriótico en defensa a su nación. No tiene cómo pelear. ¿Entiendes? Zelensky no tiene cómo pelear. No tiene cómo defenderse. Pero frente a esta amenaza, hubiese sido otra cosa si Zelensky, por ejemplo, hubiera tenido las 1900 ojivas nucleares
no hubiese sido fácil atacar No a hubiese Zelensky. sido. Así es. Porque él no iba a decir de que, ay, que venga la OTAN. No, yo tengo con qué responder aquí. Exacto. ¿Entiendes? Ujú. Y eso es, si tú estás desprovisto de con qué defenderte, obligatoriamente tú vas a buscar la sensatez. Y esto es lo que está buscando. No, este y él hombre. está apelando a la comunicación, hace un video todos los días en Instagram. Claro. Y eso para transmitir esa valentía al pueblo, que no lo veo mal. Diferencias radicales entre Zelensky y Putin desde el punto de vista psicológico. Y con eso concluimos. Exacto, no, porque tú sabes que la formación que tienen cada uno son diferentes. Este muchacho elegido por un pueblo de manera democrática. No hay megalomanía ahí. Ojo, estamos analizando la personalidad, no el aspecto de la guerra. No hay megalomanía en querer asumir un protagonismo también en Zelensky. Lo que pasa es que... en Posiblemente Zelensky- no, porque le corresponde también. Zelensky está defendiendo un derecho legítimo. Correcto, exactamente. ¿Entiendes? Y está encontrando un amparo en un pueblo que lo ve a él todavía como un líder, independientemente de que se ve en desventaja. Ujú, ujú. Entonces, eso debe de ver el pueblo. Oye, cuando un líder de verdad ve a un pueblo salir, Sandy, a defender la soberanía, ¿qué le espera al líder? Ujú, ujú. Cuando la clase política, cuando la clase empresarial, cuando la clase artística de un país dice no, nosotros tenemos que defender esta nación. Exactamente. ¿Qué le espera a un líder? ¿Esconderse? ¿Huir? No, dar la cara y morir. El buen capitán, cuando la marea está alta, no abandona el barco. O saca el barco a puerto seguro o se hunde con él. Correcto. Correctísimo. ¿Entiendes? Y esa fue la decisión que él tomó. Hay que aplaudir realmente la actitud del presidente de Ucrania y también del pueblo ucraniano que ha salido a las calles a defender su nación. En algunos puntos yo simpatizo con Putin, pero inmediatamente Putin busca la guerra y masacrar civiles como una vía de que se le escuchen sus peticiones, pierde mi empatía. Claro, totalmente. La pierde totalmente. Totalmente porque demuestra ahí ya ¿Entiendes? que es una Y ya persona... la comunidad internacional está que es viendo, un asesino. está viendo la realidad. Exacto. ¿Entiendes? La comunidad internacional está viendo la realidad. El mismo China está viendo la realidad. Ujú, Ya su discurso como que está comenzando a cambiar. Ujú. ¿Entiendes? Aunque es un aliado, no está de acuerdo y ya se pronunció en la ONU que no está totalmente de acuerdo con lo que está pasando y que quiere una vía pacífica de solución. Porque a ninguno de esos gobiernos les interesa que haya una tercera guerra mundial. Excelente. Tú sabes que yo me siento muy feliz de haber comentado hacer este episodio en particular sobre el tema de Ucrania y Rusia, porque a pesar de que la naturaleza del podcast es una forma divertida de aprendizaje, ahora mismo el mundo se encuentra en una situación en la cual, de guerra, en la cual si hay guerra y si se va todo a pique, ni siquiera el podcast podemos hacer. No, si hay guerra no hay Si nada. hay guerra no hay nada. Entonces, es justo y preciso, atinado, abordar este tema en un episodio para profundizar desde el punto de vista psicológico qué es lo que hacemos y desde el punto de vista social. Y ya para terminar, Sandy, yo quisiera hacer un llamado a la ONU. La ONU debe devolver de nuevo ese tratado que se hizo en el 1991 de desmilitarizar a los países Así es. nucleares. Así es. Porque es una amenaza para el mundo. Es una amenaza decirle al mundo, estamos preparados para destruirnos. Lo que pasa es que si Estados Unidos no lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Ni la ONU lo va a Es que fomentar. ya Estados Unidos Porque y Rusia y China, los tres. Estados Unidos dirige la ONU. Tú sabes Esa que es la se hizo realidad, ¿eh? el tratado de Kioto en Japón, que era para tratar de cada vez más ir a energía renovable, energía geotérmica, energía del viento, etcétera, energía de paneles solares, para evitar los combustibles fósiles, el uso abusivo de los combustibles fósiles. ¿Y tú sabes quiénes no firmaron ese contrato? Ese acuerdo de Kioto. China, Rusia y Estados Unidos. Las principales tres potencias. no quisieron firmarlo. Por el mismo miedo que tú dices. Exacto. El mismo miedo a destruirse entre ambas. Bueno, señores, hemos llegado al final de este magnífico episodio donde hablamos de la psicología de los dictadores. Ajá. A propósito de la lamentable guerra que se está desarrollando en el mundo. Salimos del planeta psicología para abordar nuevamente a la Tierra, que como ya dije se encuentra en una guerra, y que esperamos que esto se solucione, ¿no? Y que ambas naciones puedan ponerse de acuerdo. Ya hoy, a pesar de que Rusia sigue bombardeando centros culturales, espacios importantes de Ucrania, por lo menos hay un paso, una señal
positiva, y es que ambos países están sentados en la mesa del diálogo. Así que esperamos de que esto concluya así, de manera positiva, porque ojo, oye, señores, nosotros acabamos de salir de una pandemia. De una guerra biológica. De una guerra biológica, y ahora entramos a esto. O sea que la situación está ardiente. Y parece paradójico, Sandy. Urticante, diría yo. Me excusan que no hemos de lejos hablando de ya tenemos que terminar este programa, pero aparecen informaciones que hay que darlas. Paradójicamente, Sandy, las últimas 2 pandemias que hemos tenido han sido amenazadas también con guerras. O sea, tenemos una guerra biológica actual y tenemos una amenaza de una tercera guerra mundial que esperemos que no se dé. Pero también en la Segunda Guerra Mundial se terminó empezando una pandemia, la pandemia de la gripe española del 1918. Es como un guión repetitivo. Y en la peste bubónica, que fue en el siglo XIV, 1300 y pico, al inicio del medioevo, la era oscura de la humanidad, aparece también una peste y hubo una guerra. O sea, estaba la Guerra Santa en ese tiempo instalada. O sea, fíjate cómo las pandemias y las guerras siempre están acechando a la humanidad. Señores, de esta forma concluimos. Esto ha sido Real Stock, Mike Díaz y Sandy Saviñón.